Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios, en este 18 de julio. Qué gusto que usted nos puede estar acompañando para analizar esa variedad de temas donde es necesario plantear qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que ha salido mal o cuáles son algunas de las sorpresas que se pudieron haber dado. Y es que en este contexto es necesario establecer si en las internas de Arena hubieron sorpresas, hubo una demostración de democracia, hubo también una demostración de que Arena sigue vivo y que es un partido fuerte para las elecciones del año 2024, además del posterior análisis de las internas de Nuevas Ideas. Eso y más lo estaremos analizando con nuestro invitado estelar. Estamos hablando del analista político Carlos Araujo. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches, encantado. Hola, muy buenas noches y un gusto estar acá y dirigirme a la audiencia de tu programa. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y entramos con ese primer tema, entramos en materia con respecto a ese análisis profundo de cómo se llevaron a cabo las elecciones internas dentro del Partido Arena el domingo pasado. Es decir, hubieron sorpresas, fue una demostración de democracia y también fue el momento propicio, el momento idóneo para decirle al oficialismo: Arena está vivo. Por favor, Carlos. Mira, yo creo que este fin de semana se terminaron de realizar las primarias que por ley están obligados a hacer todos los partidos políticos para elegir. Creo que no queda ninguno, ¿verdad? Sí, ya entiendo que todos las han hecho. La última fecha es el 20 inclusive posible para jueves poder realizar primarias, pero creo que ya este domingo, entre el anterior y este domingo, todos los partidos ya terminaron ese proceso para elegir a sus candidatos a todas las elecciones que van en el 2024. Yo creo que son ejercicios buenos pero perfeccionables. Creo que las primarias cumplen un objetivo, o por lo menos buscan un objetivo, y el cual es meter democracia al interior de los partidos políticos. No sé si del todo se estará cumpliendo como tal, pero es un paso adicional a como se hacía antes en función de la democracia tradicional que tenían los partidos políticos. Y tan es así porque encontramos en muchos, no en muchos, pero en algunos partidos reclamos de sus militantes. O sea, si tú te recordarás, desde la última vez en Nuevas Ideas, de todo aquel escándalo famoso de los fraudes con los chips. Sí. En esta elección también una gran cantidad de reclamos de ciudadanos que los habían sorprendido, que les habían pedido su código para poder votar y los engañaban y alguien estaba haciendo votaciones de otra forma y de otra manera. Creo que en el resto de partidos han habido reclamos, pero reclamos más bajos, ¿verdad? Así que ahí están, ahí se han dado. Pero si vamos puntualmente a las primarias, por decirte, de Arena, creo que hicieron un ejercicio bastante bueno. Creo que haber hecho la votación presencial en las 14 cabeceras del país, creo que es algo que les sirvió para dar una imagen de fortaleza territorial, porque al final, si tú viste las fotos en diferentes instancias, se veían bastantes militantes del partido acudiendo a votar. Creo que esas imágenes son buenas, creo que ayudan a demostrar que por lo menos mantienen una estructura territorial nacional disponible para poder activarse de cara a la elección que viene. Sorpresas, yo creo que pasó lo que ya por lo menos conocíamos, lo que se debería. En cuanto a sus candidaturas internas, tenemos por decir el caso del nuevo municipio San Salvador Centro, sobre el alcalde Noches, que es el candidato que va a ser postulado por esa elección, que creo que es una muy buena decisión también entre la dirigencia y sus militantes. En San Salvador pues vemos
Creo que solo Marcela Villatoro es la única que está repitiendo de los diputados que estaban anteriormente, pero también aparece una nueva generación de políticos. La auténtica renovación de la que menciona Arena. No sé si la auténtica renovación, pero al menos estoy viendo jóvenes participando. Creo que te decía de San Salvador, que entiendo que como primera en lista va una joven, Ondina Ramos, que es una joven que tiene su par de años de estar militando en el partido y trabajando mucho en las estructuras y aparece encabezando la lista de San Salvador también. Y el director de Juventudes como que ya está incorporado, César Reyes, que era suplente, ahora va de propietario. Entonces hay una nueva generación de políticos en Arena que se está volviendo interesante. En La Libertad tenemos a Francisco Lira, que siempre encabeza la lista también nuevamente por el Departamento de La Libertad, y que es parte de esa nueva generación de Arena que creo que ahí puede estar su futuro más adelante. Así que eso, y en el caso de la presidencial, pues lo que ya veíamos es la ratificación por parte de Arena en su ofrecimiento a una candidatura de sociedad civil, que la acepta en su seno para poder servir de plataforma legal para que pueda participar alguien externo, entiendo, al partido Arena en este próximo evento electoral. Carlos Araujo, en este caso, Arena puede dar o puede decir que ha hecho una demostración de transparencia al establecer sus elecciones de forma presencial, todo lo contrario a cómo lo hizo Nuevas Ideas. Es que sí, o sea, lo presencial definitivamente de cara a un proceso electoral te da más transparencia que lo electrónico, ¿verdad? Y más cuando no das cuenta de cómo lo has hecho electrónicamente, cuando no tenés formas de auditar esos procesos electrónicos de votación, que es lo que sucedió en Nuevas Ideas. En Nuevas Ideas nunca viste a nadie en ningún lugar físicamente y solo aparecen los resultados, ¿verdad? O sea, que sin auditoría, sin controles, sin nada. Y que entiendo que también se desconoce la cantidad de ciudadanos de la diáspora que pudieron haber votado. Sí, o sea, cosa interesante, que no se da la información de cómo se votó, a dónde se votó, cuántos votaron. Llama la atención sumamente en Nuevas Ideas que después de hacer con pompas y platillos, decir que son la fuerza inmensa y grande como partido político, que tenían 500,000 afiliados, ahora votaron menos del 10%, votaron 44,000 en la elección más grande, que es la de presidente, por Nayib Bukele. O sea, que ese bajón en la participación del último proceso electoral hacia ahora es algo que llama la atención. O sea, ¿por qué el partido con más fuerza, con más músculo, que lo apoya el 90 y pico % de la población, ¿verdad?, resulta de que su elección y su proceso interno solo llega a votar menos del 10% de la gente? Llama la atención, ¿verdad?, que algo está pasando ahí. O habían inflado en el pasado los votos porque como son electrónicos y no sabes, ¿verdad?, o la gente de Nuevas Ideas está dejando de ir a votar internamente. Por algo será. O sea, como no sabemos qué es lo que pasa, hay especulación en los dos sentidos. Y hablando de especulación, esto le podría dar a los partidos de la oposición una idea de que tienen posibilidades más fuertes de alcanzar alcaldías, de alcanzar curules. Mira, no, o sea, el proceso, la participación de un proceso interno no te da señales para eso tampoco. ¿Por qué? Porque también... Y no debe tomarse como una esperanza, como una posibilidad. No, también entremos a revisar la participación en el resto de partidos. Bueno, sí, también. O sea, que es sumamente baja también. O sea, creo que esto es un problema en general de los partidos políticos, ¿verdad? Que la gente como que no está muy cerca, como que no se siente identificada y que hay un gran bajón de personas que militan en los partidos políticos y participan directamente en los partidos políticos, y hay un desencanto en general con la partidocracia. O sea, eso sí es lo que yo puedo sacar y rescatar de todos los procesos internos que han sufrido los partidos. Llama la atención más cuando es Nuevas Ideas, porque se las pica de ser el partido que tiene el respaldo del 90 y pico % de la población. O sea, ahí llama la atención. Ellos dicen que el resto de partidos no los quiere nadie, entonces ahí vos decías, bueno, su baja participación es porque, como dicen Nuevas Ideas, que nadie los quiere, entonces participan menos. Pero cuando le pasa lo mismo a Nuevas Ideas, entonces también como partido
no tiene mucho respaldo como partido. Otra cosa son sus candidatos y sus figuras, que creo que la población de alguna manera pues toma su decisión en función de los intereses que cada uno tiene. Carlos, pero no se suponía que el Partido Nuevas Ideas venía a reparar ese desencanto que se tenían con los demás partidos políticos y que estaba destinado a ser totalmente diferente y a recuperar la confianza en las personas, digamos, como algunas encuestas muestran que tienen como de 10 puntos, tienen como 7.4 aproximadamente. Es que es lo que pasa, o sea, Nuevas Ideas levantó muchas expectativas de cambio en la población y por eso lo votaron como lo han votado, pero el problema y el punto que yo le digo a la gente es, mire, revise todas las motivaciones por las cuales ustedes votó por ese candidato de Nuevas Ideas y revise 4 años después si esas cosas las ha cumplido o si esas cosas las ha resuelto. O sea, recuerda tú que Nayib Bukele ganó la elección presidencial basándose en una premisa fundamental que es la lucha contra la corrupción. Sí. ¿Vea? Se logró vender que todo el sistema político tradicional era un sistema político corrupto. ¿Vea? Y la gente estaba harta de esa corrupción y de esos privilegios de la clase tradicional y por lo tanto había que castigarlos y apareció el vengador que se llama Nayib Bukele, que se vengó de los malos, ¿verdad? Y la gente votó por ellos, ¿por qué? Porque el dinero alcanza cuando no se roba, ¿verdad? O sea, eso le metieron en la gente. Bueno, ¿qué ha pasado en estos 4 años? Hay más corrupción que antes. Todo es secreto, todo es reserva, todo es asignado de dedo. O sea, ¿cómo manejan los fondos públicos? Y eso que tienen más dinero que antes. Hoy el dinero no les alcanza. Entonces, haciendo alusión a la misma frase del presidente de la República, si el dinero no les alcanza es porque se lo están robando también. Y el problema es que ahora, como tiene el control absoluto de las instituciones, un control que se lo ha tomado a la fuerza, porque a la fuerza destituyó al fiscal anterior y puso a su fiscal, a la fuerza destituyó a la Sala de lo Constitucional y puso a su sala, y desde ahí ha desmantelado todas las instituciones de control. O sea, nadie lo controla, todo es reserva. El periodismo investigativo ya no tiene mucho acceso a poder de verdad poner sobre la mesa los actos de corrupción. Si tú te acordás, en la época de la pandemia, el presidente, bueno, antes de la pandemia creó la famosa CICIES, que él ofició de una comisión internacional para venir a combatir la corrupción e investigar todos los casos de corrupción. Pues resulta que la CICIES que el presidente había creado encontró 12 casos de corrupción solo en la pandemia de su gobierno. Esos casos fueron documentados y presentados al fiscal Raúl Melara. ¿Vea? ¿Y qué pasó? Lo destituyen. ¿Vea? Porque esos casos iban a explotar, iban a haber capturas. Destituye a Raúl y deshace la CICIES. ¿Y qué hace? Echa las CICIES. Y los casos están en la fiscalía, pero su fiscal los engaveta. Entonces, esas cosas que han sucedido sobre el tema de corrupción, sobre el tema del pacto con las pandillas, ¿verdad? Que tanto se quiere vanagloriar que hay que combatirlos y tuvo 3 años de pacto con ellos, ¿verdad? Entonces, esas cosas fueron guardadas en la fiscalía una vez llega su fiscal. Y precisamente por eso destituyeron al Raúl Melara. Lo destituyeron para que no procesara los casos que ya eran evidentes y que estaban documentados para poder demostrar que el gobierno estaba pactando con pandillas, que les estaba dando privilegios y que habían grandes actos de corrupción dentro de este gobierno también. Ahora, ya que venimos analizando cómo se desarrollan las internas de Arena y cuáles son algunas de las deficiencias en esos últimos años y cómo es que nace el descontento por los partidos, trasladémonos meramente al punto central de las internas de Nuevas Ideas, pero eso tras la pausa comercial. Regresamos. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Tal cual como cerramos el primer bloque, es necesario continuar analizando cómo se realizaron
las elecciones internas en Nuevas Ideas. En este caso, primero, porque fueron elecciones electrónicas, el voto fue electrónico. Para muchos este es un ensayo previo a emitir el voto desde el exterior de manera electrónica o de manera remota por internet. Y en caso de haber sido un ensayo, ¿ha sido un ensayo exitoso o sigue teniendo demasiadas falencias? Número uno. Y número dos, ¿a qué se debe realmente esa poca afluencia para votar en las internas? ¿O a la población no le interesan las elecciones internas de Nuevas Ideas y se está centrando más en las elecciones reales el próximo febrero? ¿O qué es lo que está sucediendo? Por favor. Fíjate que ahorita que haces esta comparación de las internas con voto electrónico de Nuevas Ideas y las de voto electrónico del país que habrán el otro año, me llama la atención y quiero destacar una gran incoherencia de Nuevas Ideas y de este gobierno con relación al voto en el exterior de los salvadoreños para el próximo año. Si tú te fijas, Nuevas Ideas, que tiene voto electrónico, ellos obligaron a su militancia a empadronarse para poder ejercer el sufragio en esta última elección primaria que acaba de suceder. O sea, ellos tenían una base de 500,000 afiliados, pero hicieron un proyecto y obligaron que el que quería votar tenía que volverse a empadronar electrónicamente. ¿Vea? Si no, no iba a poder votar. Puede ser que una de las partes haya sido ese proceso o no. ¿Vea? Pero ¿a la gente le parecía tedioso, difícil? No sé si tedioso o difícil, pero el tema es que lo que te quiero destacar es que obligaron a que se empadronara la gente no para poder votar. ¿Vea? Uno, vámonos al voto en el exterior. En el voto en el exterior, Nuevas Ideas y los diputados de Nuevas Ideas se negaron a que la gente se registrara para poder hacer un ejercicio de voto en el exterior. ¿Vea? Y eso obligó, o sea, la incoherencia es que para mi voto electrónico te obligo a empadronarte, pero para el voto en el exterior de los salvadoreños no te obligo a empadronarte. ¿Vea? ¿Qué es lo que pasa con eliminar el registro y el empadronamiento en el voto en el exterior del otro año? Uno, vuelve la elección sumamente cara. ¿Vea? Y la dificulta para los salvadoreños, porque si tú ves el voto en el exterior que va a el otro año, hay dos modalidades. ¿Vea? Una modalidad que va a ser electrónica por internet, ¿vea? Que va a durar un mes. La gente va a poder votar, tienen un mes para ejercer su voto por internet. ¿Vea? Eso solo son para casi 700,000 salvadoreños que tienen DUIs con dirección del exterior. Pero hay otra clase de salvadoreños que crearon ellos en la ley, que son los salvadoreños que tienen DUI con dirección del Salvador, que viven en el exterior. A ellos los están obligando a ir presencialmente a ciertos lugares en Estados Unidos para que ahí físicamente en una máquina de votación ejerza su voto. Pero ¿cuántos son esos? Nadie lo sabe. Es imposible saber, o sea, ¿cómo tú sabes cuántos salvadoreños hay en Estados Unidos que tienen un DUI, pero que su DUI es con dirección del Salvador? No podés saber cuántos son, porque su DUI es de aquí. De los que tienen dirección de allá sí sabes porque su DUI tiene dirección de allá, es evidente. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que de toda la masa de población de salvadoreños que vive en Estados Unidos, los más son los que tienen DUI con dirección del Salvador. Los menos son los que tienen DUI con dirección de allá. Entonces, le estás facilitando a este universo de 700,000, le estás facilitando el voto y se lo estás complicando a la mayoría, que lo estás obligando a ir presencialmente. Entonces, esta diferenciación y estas dificultades y el costo, porque el costo de la votación presencial es carísima en ese presupuesto, porque tenés que desplegar máquinas de votación por un montón de lugares y ciudades en el mundo entero, no solo en Estados Unidos. Entonces, eso es caro. Ese costo se lo hubieran ahorrado y hubieran hecho solo un sistema. O sea, todos los salvadoreños, si tiene DUI con dirección de allá o no lo tiene, no importa. Se registra en esta página, vea, vamos a validar su información y usted dice que quiere votar en Estados Unidos. Todo por internet. Y todos votan, el 100% vota por internet. ¿Sabes cuánto te hubiera costado? Han hecho un contrato como por $41 millones ahorita. Vea, no hubiera gastado ni $5 millones.
haciéndolo por internet. Todo, registrando a la gente como debe de ser. Entonces, esa pésima ley que hicieron, lo que ha hecho es encarecer, por un lado, el costo de la elección y por otro lado le dificulta a la mayoría de salvadoreños votar en el exterior porque tienen que desplazarse a un lugar físico. En Estados Unidos, tú sabes de que primero la gente trabaja todo el día, tienen hasta 2, 3 trabajos, ¿verdad? Tenés que pedir permiso en tu trabajo para poder caminar largas distancias para poder ir a un consulado, ¿verdad? Y perder todo un día para poder ir a votar físicamente. No todo el mundo tiene la facilidad de hacer eso y de perder el tiempo o de perder un día de trabajo para eso. Entonces, mucha gente no va a ir a votar por eso, porque se le va a dificultar su mecanismo de votación. Pero es lo que yo lo que quería destacar, la incoherencia de Nuevas Ideas. Porque cuando es su militancia, los obliga a empadronarse. Y cuando es voto en el exterior, dicen, no se empadronen. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuáles son esas motivaciones? ¿Verdad? Y son cosas que te sirven. Ellos obligaron a empadronarse, ¿para qué? Para actualizar la base de quienes están interesados en votar. Para eso sirve el empadronamiento. Entonces, ¿por qué no lo hicieron en el otro lugar? Se hubieran ahorrado millones de dólares y le hubieran facilitado al ciudadano, a todos, votar electrónicamente por internet. Entonces, ¿por qué esas dificultades que le ponen a la gente para votar? Esas son las incoherencias que se destacan. A ver, Carlos, se establece desde la oposición que puede haber una posibilidad de fraude. Bien, el oficialismo contesta: si las encuestas se están estableciendo que el apoyo hacia el presidente es de más del 90%, y viene y menciona una diputada, mire, ¿usted cree que con esas encuestas, cree que nosotros tuviéramos la posibilidad de hacer fraude o cree que necesitamos hacer fraude sabiendo ese apoyo que se tiene? Ahora bien, aún así, ¿existe o no existe esta posibilidad, o al menos desde las incongruencias que se ven desde el exterior? Es que, mira, las posibilidades de un resultado electoral siempre están. O sea, para eso son las campañas electorales y para eso son las elecciones. Estamos a 7 meses de una elección. O sea, es cierto que las encuestas dicen que favorecen mayoritariamente al presidente de la República, pero es que en 7 meses puede cambiar. Si no, te pongo el ejemplo de Guatemala. En Guatemala, un partido que era el 7º lugar, ¿verdad?, que no marcaba para nada en las encuestas, resulta que quedó en 2º lugar en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque una cantidad de hechos y sucesos que se dieron previo a la elección hizo que el elector reflexionara, ¿verdad?, y dijera, no, yo creo que ese señor es diferente a todos estos. Entonces, por lo tanto, los voy a apoyar en silencio. Y lo apoyaron y le armaron un escándalo, hicieron revisiones otra vez y el señor quedó en 2º lugar y va a pasar a segunda vuelta. Y te apuesto que ese señor va a ser el presidente de Guatemala. O sea, entonces las encuestas, porque hoy las haga y te diga algo, no quiere decir que así van a ser el día de elección. Todo puede cambiar y ahí es donde depende cada fuerza política, cada competidor, cómo determina su estrategia para modificar lo que recogen las encuestas en este momento. O sea, si yo entiendo y pongo los pies en la tierra, ¿vea?, y entiendo que las encuestas me dicen que estoy mal en este momento, por decirte, bueno, tengo que hacer algo diferente para cambiar esa percepción de la gente. Entonces, mi campaña tiene que ser basada en esa investigación de la opinión pública para entender qué es lo que la gente quiere. O qué es lo que tengo que ofrecerle a la gente, o cómo me tengo que plantear a la gente. A mí me llama la atención, fíjate, y lo voy a plantear en el buen sentido de un buen consejo. Adelante. En el caso de Joel Sánchez. Joel Sánchez es un candidato externo a la política tradicional. ¿Es un outsider? Sí, podríamos decir que es como outsider, porque es alguien que no pertenece al sistema político, a la clase política tradicional. Es un salvadoreño que cumplió el sueño americano, ¿verdad?, que se fue muy joven en la época de la guerra, sin nada bajo el brazo, fue a trabajar, fue a estudiar, se graduó de unas universidades, fundó una empresa que ahora es exitosa y le da empleo a muchísimos salvadoreños en el exterior. Esa ha sido su trayectoria y su vida, ¿verdad?, y que ahora, al ver los problemas que están sucediendo en el país, se anima
vea, a decir, quiero participar y quiero ver qué podemos hacer. Viene un grupo de sociedad civil, vea, lo platica con Bell y lo postula, vea, la sociedad civil, y se lo presentan a los partidos políticos para ver, porque aquí por ley tenés que hacer que un partido político lo cache para poder participar legalmente. No lo podés hacer como un movimiento de sociedad civil. No lo puedes hacer como independiente. Entonces, tampoco. vino este grupo de sociedad civil, lo presenta ante la sociedad con todas estas características de un salvadoreño exitoso ahora en Estados Unidos, fuera de la política tradicional como tal, ¿verdad? Lo presentan, ok, y viene un partido político, que en este caso es Arena, dice, yo sirvo como vehículo. ¿Vea? Yo me ofrezco como vehículo para un candidato externo, para un candidato de sociedad civil. Bueno, hagamos ese análisis, pero no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. Esto es Criterios. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Hay una película muy famosa por ahí en la que aparece una frase que hasta se ha convertido en meme, que dice, ganar es ganar, no importa si por un segundo, ganar es ganar. Y esto lo voy a comparar con la situación de las encuestas. En este caso, Carlos, es lo mismo, digamos, sería lo mismo para el presidente Bukele ganar con un 90% que con un 60%, o es que hay un impacto psicológico en esa realidad. ¿Es lo mismo? No, definitivamente no es lo mismo. O sea, conociendo el perfil de Nayib Bukele, su ego no le permite que se vea que hay un retroceso, vea, en su fuerza, en su fortaleza. Y precisamente ese ego es lo que motivó y llevó a hacer las reformas electorales que tienen que ver con la reducción de los municipios, que tiene que ver con la reducción de los diputados y que tiene que ver con el cambio de la fórmula en los diputados. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un análisis, por decirte, de la gestión municipal a nivel nacional de Nuevas Ideas, ha sido un desastre total. Y las encuestas lo dicen. Hay un rechazo casi de la mitad de la población hacia Nuevas Ideas en la gestión municipal. Entonces el presidente sabía que iban a perder alcaldías. Entonces, por decirte, no acuerdo el número que ellos tienen, pero imagínate tuvieran 100 alcaldías, ¿vea? Y de repente en la elección, por esta mala gestión que tienen ellos en sus municipios, iban a perder 25 alcaldías. Entonces, ¿cuál iba a ser la percepción el día de las elecciones? Retroceso de Nuevas Ideas. Pierden el control territorial de 25 alcaldías. ¿Vea? Lo mismo le iba a pasar en diputados también, que de los 56 diputados que obtuvo en el 2021, siempre iba a tener la mayoría, pero posiblemente iba a tener 50. Entonces, la noticia iba a ser, Nuevas Ideas retrocede en alcaldes y diputados, tiene menos. ¿Vea? Y también en la presidencial, de alguna manera, ¿vea? Si el presidente cuando empezó su gobierno tenía 90 y hoy tiene 70, también entonces sumale, pero entonces Nuevas Ideas está perdiendo fuerza, porque el presidente bajó 20 puntos, porque perdieron 6 diputados y porque perdieron 25 alcaldías. Eso no lo va a permitir Nayib Bukele en su forma de pensar. Las reformas que tú has visto obedecen a eso, obedecen a esa pérdida territorial. ¿Por qué? Porque las reformas lo que llevan es a volver a nivelar el grado de concentración de poder que ahora tiene. O sea, que el cambio de la fórmula, por decirte, lo que hace favorecer a la principal fuerza del país, que es, en este caso es Nuevas Ideas, ¿vea? En detrimento de las minorías o de los partidos pequeños, ¿vea? Inclusive la reforma en diputados que han hecho con el cambio de fórmula es más desigual y más desproporcional que la que teníamos. Su efecto de desproporcionalidad es más grande que lo que teníamos. O sea, que tanto la mentira que han criticado, ¿vea? De los diputados por residuo,
Eso que han hecho ahora es peor que el efecto que eran los diputados por residuo, porque ahora favorecen en una mayor desproporción al partido de gobierno en detrimento de los pequeños que no van a obtener nada. Entonces, eso es lo que le está haciendo con la reforma, es evitando esa pérdida de control territorial en una elección. Viendo esto, ¿qué posibilidades reales podría tener Joel? Es que todos tienen posibilidades, cualquiera, a 7 meses de una elección. Incluso, digamos, la fórmula de Nuestro Tiempo, Todos. la del FMLN. Es que todo depende de cómo tú hagas tu campaña y cómo te plantees. Y aquí es donde vuelvo yo a lo que te estaba explicando en el bloque anterior sobre Joel Sánchez. ¿Vea? Ya te expliqué la trayectoria de cómo aparece él, Sí. de dónde proviene y que lo termina cachando un partido político que le va a servir como vehículo porque él es un candidato de la sociedad civil, un candidato externo a la política tradicional. ¿Verdad? Qué bien, pero las imágenes venden, ¿verdad? Y yo no sé si tú has visto y le has dado seguimiento desde su aparición en el evento desde hace como 2 semanas con Arena. Sí. ¿Verdad? Yo estoy viendo, y la percepción que estoy creando, que se están creando, es que están partidizando al candidato, están arenizando al candidato que no es parte de la misma Cuando él tradición. viene de sociedad civil, Por eso. no es de las mismas bases de Arena. Pero cuando tú ves que lo meten en un evento exclusivamente partidario a él solo y para entrar le ponen la marcha del partido, ¿vea? Y de repente ves que hasta levanta la mano el candidato en la emoción del ambiente en el que lo han metido, con chalecos, con bandera, o sea, era una fiesta partidaria, eso yo no tengo ningún problema con eso, pero ¿por qué voy a meter a ese candidato a esa fiesta partidaria cuando no es el candidato de ellos? Es un candidato de afuera con el que está haciendo una alianza Arena para servirle de plataforma y como vehículo. Esto de servirle como vehículo, el mismo presidente de Arena lo ha dicho. Nosotros somos el vehículo para servirle a un candidato de afuera. Entonces, pero las imágenes que estoy viendo es contrario. ¿Quién está cometiendo el error aquí? Arena. Arena y el candidato. Arena por politizarlo, por partidizarlo, porque político es todo, ¿verdad? Por arenizarlo, y el candidato por dejarse, ¿verdad? Entonces, al final, la percepción que están creando es que es el candidato de Arena, ¿verdad? O sea, entonces, si esa percepción se consolida en la mente del votante, ya fracasó. A eso es lo que quiero llegar. ¿Qué es lo que se está creando en la psique de la ciudadanía cuando le dicen el candidato de Arena y no el candidato de la sociedad civil a la cual usted pertenece? Mira, esto basta ver las encuestas y hasta las encuestas públicas. O sea, lastimosamente Arena, desde las pérdidas de los gobiernos, ha tenido una imagen, y hay que aceptarlo, o sea, no muy favorable en la población. Arena tiene un alto rechazo, o sea, la imagen de los símbolos, inclusive areneros, tiene un alto rechazo de la población. Inclusive la última encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, que ya preguntan por intención de voto en una presidencial, le da casi 71%, 72% a Nayib Bukele y le da 3% a Arena, a la marca. Sí. O sea, hay una gran diferencia, pero también hay encuestas que te dicen que si se aparece un candidato totalmente independiente, de ese 3% crece a un 15% de entrada, sin nombres. Entonces, si yo sé eso, si yo hago una investigación y entiendo eso, ¿por qué yo voy a enchalecar a un candidato que es independiente? Porque de algo que yo te puedo dar fe es que Joel Sánchez no es arenero, no proviene de Arena, no ha militado en Arena. ¿Verdad? Entonces, Está en Arena por mero trámite, porque así la ley porque establece que ellos necesita un partido. Y ellos se ofrecieron. Arena, o sea, se presentó una propuesta ciudadana de un salvadoreño interesado, se presentó públicamente y Arena dijo, yo la compro, yo le sirvo como plataforma. ¿Vea? Y qué bueno, o sea, que eso me demuestra que Arena se está abriendo. También, o sea, es bueno el mensaje que Arena da, pero Arena debe de entender, y el candidato también, de la percepción pública que tienen los símbolos partidarios en este momento. Y no solo Arena, lo que hemos hablado anterior de las primarias, la baja participación, vea, de los mismos militantes de los partidos políticos, te demuestra que la partidocracia como tal va en retroceso. Entonces, ¿por qué voy a partidizar a un candidato que es externo, que tiene muchas potencialidades que explotar como un ente independiente,
lo estoy enchalecando, lo estoy haciendo que levante el puño y que cante una marcha de algo que la población en general rechaza. Y no te lo digo porque sea malo, o sea, lamentablemente la gente lo rechaza. O sea, a mí no me gusta eso, pero es verdad. Y entiendo, Carlos, que el rechazo ha venido en aumento, porque una cosa es el desgaste y el rechazo mismo natural que Arena se creó, y otro rechazo es el que vino aumentando y que el presidente Nayib Bukele junto a la Asamblea Legislativa supieron aprovechar y aumentaron. Ese rechazo es producto de errores del pasado, vea, de los que gobernaron y los que administraron Arena, porque ahí empieza el rechazo. Y entiendo que seguramente, igual, me estoy adelantando, pero esto es una mera suposición, que la campaña del presidente también se va a enfocar en recordar esos fallidos 20 años de Arena. Si claro, es que él necesita el malo de la película para poder seguirle echando la culpa de todos los males de este país al pasado. Y Joel va a cargar con algo que no le correspondía. Es que ese es mi punto. Entonces, Joel tiene que venderse como lo que es, o sea, ni siquiera tiene que fingirlo, tiene que venderse como el candidato independiente que agrupa a partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. O sea, si él logra hacer eso, la gente entiende que él es un candidato independiente, él va a tener una oportunidad. Pero si al final se termina enchalecando, no tiene oportunidad. O sea, es su decisión. Se lo estoy diciendo a 7 meses de la elección. ¿Vea? Después no quiero gente llorando de decir, ay, el ave de mal agüero. O sea, es que eso es de sumar, es de matemáticas, es de interpretar las encuestas. O sea, las encuestas están. Hay encuestas públicas, hay encuestas privadas que se han estado haciendo y que te demuestran la tesis de lo que yo te digo. O sea, mi consejo para él es, señor, conviértase en lo que usted es, en un candidato independiente. Bueno, continuemos con el análisis. Tras la pausa comercial, regresamos. Siempre en el camino de las próximas elecciones nos encontramos con una modificación a una de las papeletas, específicamente a la papeleta presidencial, ya que desde el oficialismo se estableció que la papeleta por primera vez, al menos la presidencial, debía tener la foto del candidato. Esto para sumarse a la papeleta de la Asamblea Legislativa, de los candidatos, que desde hace años se puede ver la foto. Entonces, la oposición dice, mire, es que nosotros no entendemos cuál es el afán de que en la papeleta aparezcan las fotos de los candidatos y por qué no nuestra bandera. Pero es que esto no hace más transparente y le permite a la población reconsiderar por quién votar. ¿Qué tan malo es? Si es que es malo. Por favor, Carlos. Mira, yo creo que en este tema, al menos yo te voy a mostrar la coherencia que he tenido siempre, vea, con el tema de las fotos de los candidatos en las diferentes papeletas. Adelante. Nosotros aplaudimos cuando la Sala de lo Constitucional hace años obligó al voto por rostro, que incluyó y obligó a que se incorporara la foto de los candidatos a diputados en la papeleta. Aplaudimos y estuvimos de acuerdo totalmente. Creo que ha sido bueno para el país. Incluso Arena, en el 2020, promovió una reforma electoral para incluir la foto de los candidatos a alcalde en la papeleta. Arena, ¿verdad? Incluso el presidente de la República en ese momento estaba en contra de incluir la foto en la papeleta y vetó el decreto. Él se mostró en contra y hasta lo vetó. Gracias a Dios, había mayoría calificada de la oposición en la asamblea y fue superado el voto y se incorporó la foto del alcalde en la papeleta. Ahora, o sea, creo que meter la foto del candidato presidencial en la papeleta es coherente en ese principio, porque yo creo que la personalización de la política es fundamental por sobre la partidocracia. Que se tenga a todos los niveles, claro. Ajá, o sea, es que antes solo eran los símbolos, ¿vea? Y las élites partidarias decidían quiénes eran los candidatos. No,
Al incluir la foto, estás haciendo que pese mucho quién sea el candidato, independientemente de los partidos políticos. O sea, porque al final quien gobierna no es un símbolo partidario, gobiernan las personas, ¿verdad? Entonces, es importante identificar claramente quiénes son los candidatos y por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo en la reforma, porque va en torno a mis principios, en lo que he creído siempre, que debe de pesar más la persona que un símbolo partidario. En eso soy coherente. No entiendo por qué alguien de la oposición puede estar en contra de eso. Otra cosa es cómo el gobierno y Nayib Bukele lo ven o lo quieren promover. Porque es lo que te digo, o sea, el presidente es incoherente. O sea, yo soy coherente con lo que te he explicado, pero el presidente Bukele es incoherente, porque en el 2020 dijo que eso era malo, dijo que incluir la foto era ilegal, la declaró inconstitucional la incorporación de la foto de un candidato en una papeleta, y ahora resulta que es bueno. O sea, eso se llama ser incoherente. Es bueno porque él quiere sacar ventaja, según él, al poner su foto en la papeleta, pero incluso eso puede ser cierto, de que le ayude un poco a él, pero yo creo que también, por decirte, a Joel Sánchez, un candidato independiente, creo que le favorece también. ¿Por qué? ¿De qué manera le puede favorecer? Porque la gente en la papeleta ya no solo va a ver la bandera de Arena, que genera como símbolo algún rechazo, ¿verdad? Ahora va a ver la foto de Joel Sánchez. Entonces, si Joel Sánchez sabe venderse como el candidato independiente que es, con todas las características positivas que él tiene, entonces la gente va a ver, ya no va a ver las banderas que tienen un rechazo, la gente va a ver a las personas. Entonces, si tú vendes a Joel Sánchez como el candidato que debe ser, entonces tenés una ventaja, porque entonces pones a competir a Joel contra Bukele, no la bandera de Arena contra la bandera de Nuevas Ideas. O sea, creo que es favorable hasta para el mismo candidato de la oposición, también con Luis Parada. Es que no es lo mismo tener la bandera de nuestro tiempo, la bandera de Arena, compitiendo contra la bandera de Nuevas Ideas, en temas de imagen, ¿verdad? Que tener la foto de Luis Parada, la foto de Joel Sánchez y la foto de Bukele. O sea, ahí la gente va a pensar y a comparar personas, y creo que eso le conviene a estos últimos dos candidatos. Es decir, le favorece más a la oposición, y en este caso, como usted ha mencionado, no tiene ninguna coherencia haberlo promovido en el pasado, haberlo aplaudido en el pasado de parte de la oposición y ahora rechazarlo. Y ahora estar en contra. Ajá, o sea, a eso es a lo que voy yo. Uno tiene que ser coherente siempre en la política. Pero entonces están haciendo lo mismo que el presidente. Que primero la oposición del pasado dijo que sí, el presidente dijo que no, ahora la oposición dice que no y el presidente dice que sí. Esa es la partidocracia, lamentablemente. Esa es la partidocracia que está recibiendo un mensaje de la población cuando no participan en sus primarias. La inmensa mayoría de la población, de acuerdo a las encuestas, no tiene identidad partidaria. Cada vez es más rechazada la militancia partidaria. ¿Por qué? Por estas incoherencias que muestran todos los partidos políticos. Porque al final hacen cosas... Y eso aplica para Nuevas Ideas también. A todos. Nuevas Ideas ha bajado casi el 80 o 90% de su participación, de su militancia en las primarias. O sea, eso es una señal de algo. ¿Qué es lo que te decía? O habían inflado su votación anterior, ¿verdad? O de verdad la gente dice, mejor ya no participo, ya no estoy tan identificado. Incluso hay una encuesta que acaba de publicar, creo, la Gavidia reciente, que tiene que ver con humor social. Sí. ¿Verdad? Que, de humor social. Si te recordarás, en esa encuesta dice que solo el 51% de la población se considera seguidor de Bukele. Solo el 51% ya. ¿Verdad? Que le alcanza, sí. ¿Verdad? De que es popular, sí. Pero no es tan popular. Pero entonces como se antes. caería en la narrativa del 90%. Es que no, 90 ya no hay. ¿Verdad? Para usted ya no hay. No, eso no lo tiene. ¿Verdad? Él anda en los 70s por ahí. ¿Verdad? Pero es grande. O sea, tener un 70% de apoyo popular es inmenso. ¿Verdad? Contra una oposición que en su conjunto no pasa de un dígito. Es que lo grave no solo es el hecho que el presidente sea popular, lo grave es que la oposición no se ha podido convertir en una alternativa real contra esta popularidad. O sea, yo al final no lo culpo a él si es que él va a perseguir su objetivo
de siempre quedarse en el poder, ¿verdad? Ilegalmente ahora con una nueva postulación, pero todos los políticos y todos los partidos lo que buscan es el poder, ¿verdad? Todos. Sí. Pero entonces, ¿por qué la oposición no hace algo por convertirse en la alternativa que debe de ser para poder llegar ahí? Y entonces, ¿qué es lo que está deteniendo a la oposición? Bueno, eso trae la pausa comercial. Regresamos. Muchísimas gracias por regresar con nosotros. Y es que en resumidas cuentas, ¿qué es lo que entonces está evitando que la oposición sea una opción real de cara a los comicios del 2024? ¿La falta de una alianza, que es la que se venía promoviendo desde hace tiempo, o hay otro tipo de factores? Por favor, Carlos. No es el hecho de una alianza, o sea, yo creo que un partido político por sí solo tiene que tener la capacidad de convertirse en una opción y una alternativa para la población. Sí. Pero si tú no lees adecuadamente lo que la opinión pública siente y expresa, no vas a hacer los cambios necesarios para lograr ese objetivo. Y no lo están leyendo. Y no lo están haciendo, es que las encuestas te lo dicen. O sea, tú tenés a un partido político que la última elección a la que se sometió, en el caso de Arena fue el 2021, en diputados, que tuvieron el 12% de apoyo popular, 13%, por ahí andaba más o menos, a tener ahora un partido que anda marcando el 2% de apoyo popular, que te dice eso, que la gente no te ve como una alternativa. O sea, ¿cómo llegaste ahí? Hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque por unos lados son tus propios errores, ¿verdad? Y por otro lado lo que Bukele hace permanentemente en una campaña millonaria de hacerle ver a la gente que si le duele el callo es culpa de Arena y del FMLN, ¿verdad? Y después de 4 años de gobernar este país y de tener el poder absoluto que no lo tuvo nadie, nunca, yo no puedo entender cómo puede seguir culpando al pasado de lo que no puede hacer ahora, ¿verdad? Pero la gente cae y expresa de esa propaganda, ¿verdad? Pero si yo soy ese partido político, yo tengo que entender eso. Y si logro entender eso, voy a hacer los cambios necesarios para revertir esa campaña de desprestigio. Pero si no haces nada, entonces también sos cómplice. No sé. O sea, sos parte del problema. Porque no has hecho nada por cambiar esa realidad. Y pregunta, a meses de los comicios, ¿todavía está tiempo la oposición de hacer algo? Sí, sí. ¿Es para usted suficiente tiempo? Sí, pero tienen que hacerlo ya. Tienen que mostrar un cambio. Y no seguir cometiendo más errores. Es que esto no es de discurso, porque yo escucho discursos de la oposición, pero los discursos no son coherentes con sus hechos, sus actuaciones. Entonces, tenés que conectar todo. Si yo te pido transparencia, voy a ser transparente en todo. Yo también voy a ser transparente, pero yo no puedo exigirle transparencia al otro y yo no ser transparente. Sí. Entonces, esas incoherencias son las que no permiten que la gente diga que estos son diferentes. ¿Qué es lo que te insisto? No necesitas millones. Te lo ha demostrado el candidato en Guatemala. El candidato quedó en segundo lugar. Un partido te lo podría comparar casi con un partido en El Salvador como Cambio Democrático. De ese nivel de baja apoyo económico. Sí, casi nulo. ¿Y cómo es posible que entonces ahora sea el segundo lugar? Porque fueron coherentes. Porque tuvieron un discurso que iba con lo que decían y sus actuaciones y su pasado y su trayectoria. Porque se han mostrado que no son parte de ese sistema corrupto y lo han sabido vender a la gente. Entonces, hay que hacer las cosas bien. O sea, si en política, para eso son la democracia. Claro. ¿Verdad? Para poder hacer esos cambios necesarios y transformarte. Yo no le puedo pedir a la sociedad que la sociedad cambie su forma de pensar y se adapte a lo que yo soy como partido político. Los partidos políticos tienen que evolucionar de acuerdo al pensamiento de las sociedades. Si te quedaste en los 80, bueno, ahí está el resultado. Así de fácil te lo digo. Si Arena se quedó en los 80, combatiendo el comunismo, ahí está el resultado. Si seguís con los mismos
formas de actuar y de pensar y de defender exactamente las mismas cosas en la forma en que se defendían en el pasado, pues el resultado ahí va a estar y eso no va a cambiar y van a desaparecer. ¿Vea? Hay en el mundo historias de muchos partidos, y te pongo de ejemplo el PP en España, que posiblemente el 23 recupere el gobierno allá, que lo estudien, cómo estos partidos vienen evolucionando, adaptándose a los pensamientos de centro-derecha en España, ¿vea? Y ampliando sus bases ideológicas para poder gozar de esas preferencias, porque las sociedades cambian su forma de ver las cosas y de pensar. Entonces yo no puedo seguir siendo el ortodoxo de los 80, ¿vea? Porque entonces me va a pasar lo que les está pasando. Desde luego. Carlos, se nos ha terminado el tiempo, pero no nos vamos sin antes agradecerle por haber compartido sus criterios tanto con las internas de los diversos partidos como las posibilidades rumbo a la presidencia. Esperamos tenerlo próximamente por acá. Un gusto, siempre. Encantado. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante, siempre y por siempre, lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.